Buenas tardes, Buenas ¿cómo están? tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias, muchas gracias por dar tu tiempo. Yo sé que estás con una agenda contra apretada, ¿no? Jorge Auris, voy a presentar, es gerente de Engage People Perú, directivo con más de 17 años de experiencia en el mundo corporativo, coach para el desarrollo de competencias directivas y liderazgo. Y el día de hoy nos trae el tema liderazgo y confianza. Entonces, te dejo para que nos compartas, ¿no? Esta ponencia tuya y que nuestros colegas necesitan conocer, necesitan saber desde tu óptica. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Carolina por la presentación y por la invitación a estar con ustedes esta tarde. Eh, es para mí muy grato poder dirigirme a tu audiencia y pues compartir algunas ideas que quizás sean de interés, ¿no? Eh, Como tú bien comentaste, la conferencia es acerca del liderazgo y la confianza, así que voy a presentar mi guía sobre la cual pues espero poder abordar temas, como insisto, sean de su interés, ¿ya? Eh, sí, vamos a ver, ahí en la foto ven, dice confianza o miedo, ¿no? Confianza y miedo son dos emociones contrapuestas, ¿no? Qué importante es tener confianza en uno mismo, qué importante es tener confianza con la gente con la que me vinculo, con mi empleador, con mis amigos, con mi esposa, mi esposo, mis hijos, etcétera, ¿no? Sin confianza no podemos vivir. Y si no confías en uno mismo, como diría Emerson, tendré al universo entero en mi contra, ¿no? Entonces, qué importante es tener confianza. Bien, vamos a comenzar. Una pregunta que creo que puede ayudarnos a orientar nuestra energía mental. La pregunta es, ¿qué palabra usarías para describir el mundo actual? ¿Qué palabra usarías, o qué palabras, ¿no? Para describir el mundo actual? Bueno, quizás en la lista aparecerían muchas palabras, ¿no? Pero sin duda, una palabra que va a estar presente es que vivimos en un mundo muy convulso, bastante convulso, con enormes desafíos. Hace poco escuchaba al expositor que me ha precedido hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Lo cual ya levanta algunas sospechas en muchas personas. Entonces, es un mundo muy convulso, ¿no? Seguro todos nos hemos enterado de las crisis que hay en el mundo, por ejemplo en Francia, ¿no? Ha habido una ola de ataques y de actos violentos. Eh, También conocemos alguna estadística que nos refleja, por ejemplo, que en los Estados Unidos las personas cada vez tienden más al individualismo, ¿no? Ustedes ven ahí la caída del año 90 al año 2021 sobre el número de personas que yo considero ser cercanas o amigos, ¿no? Eh, Esto está en declive. Es decir, la gente cada vez se vuelve más individualista, ¿no? Eh, en paralelo tenemos que no hay una regeneración de las generaciones. Cada vez las personas en esta misma línea del individualismo, eh, pues se abocan a sí mismos, ¿no? Y se olvidan de los demás. Por ejemplo, el que la población cada vez sea mayor indica que las personas no están conformando nuevas familias, no están teniendo nuevos hijos. Y de alguna manera, pues es una elección, por supuesto, pero refleja que hay un mirarse a sí mismo y no mirar tanto afuera. Y actuar quizás de manera natural. Eh, no quiere decir que las personas que decidan no tener hijos no sean naturales, de ninguna medida, sino que hay una tendencia, ¿no? Una tendencia que el mundo, a la cual el mundo siempre nos enfrenta. En el Perú tenemos crisis política, crisis de corrupción, año tras año, gobierno tras gobierno, ¿no? Tenemos que, la siguiente, vivimos en un país, al menos en Sudamérica, que es el más desconfiado de todos, ¿no? Ustedes ven esta estadística también sobre el estudio de la confianza, al menos en Perú y en general en toda Latinoamérica, no existe confianza, no hay confianza, ¿no? La gente duda mucho sobre los demás. Tenemos enormes problemas, los problemas tan básicos como el agua, el alimento, ¿no? Es, son cifras verdaderamente vergonzosas que hablando ahora de inteligencia artificial, existan tantos países
¿no? Que tengan problemas de agua o problemas de alimentación. Problemas económicos, pobreza, crímenes, violencia, desempleo, corrupción, etcétera. Y hay pocas expectativas positivas, ¿no? Mucha gente se ha vuelto desconfiada acerca del futuro, ¿no? Por lo tanto, ante este mundo tan convulso, eh, tan difícil, tan penoso como por ejemplo en nuestro país, ¿no? Unas estadísticas terribles sobre la presencia de la anemia en nuestros niños menores de 5 años, ¿no? De cada 10 hay 4 que tienen anemia. Y el 30% de la población no confía en las empresas. Hay una crisis de confianza enorme en nuestro país y en general en el mundo. ¿Cuál es la respuesta, entonces? ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, yo creo que la respuesta es una sola. La respuesta es liderazgo. Lo que está faltando en el mundo actual es liderazgo, ¿no? Y vamos a ver de qué va esto, por lo menos en algunos aspectos que son rudimentos sobre este tema tan interesante del liderazgo. Un elemento importante es la opinión pública. Yo creo que la opinión pública es un riesgo, o hay un enorme riesgo en la opinión pública. La opinión pública se construye muchas veces en función a intereses que genera dominancia de ideas en un grupo que normalmente está poco informado o mal informado, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en los últimos, en los últimos 20 años, la incorporación de muchas palabras, ¿no? Emociones en este caso, el miedo, la tristeza, el temor, ¿no? El disgusto. Si ustedes ven ahí las curvas de presencia de estas palabras en los escritos, en las publicaciones impresas y por supuesto en los medios virtuales, increciendo, ¿no? Mientras que una emoción como el disfrute, ¿no? O algo por lo menos neutral, no aparece en las publicaciones. O sea, hay una tendencia a crear toda una cultura hacia emociones que más bien alimentan la desconfianza, ¿no? Por otra parte, otra estadística, ¿no? Vemos acá, en este caso, el New York Times, comparado con la realidad, y vemos cómo este medio prioriza las publicaciones vinculadas a terrorismo, a homicidios, a suicidios, a cáncer, ¿no? Como causas de muerte, cuando las principales causas de muerte pues, son digamos, vinculadas especialmente a temas de salud, ¿no? Hay una predisposición a deformar los hechos, cosa que es percibida, afortunadamente, por cierto grupo de población. En este caso, esa estadística corresponde a la opinión mayoritaria. Aproximadamente el 70% de esta muestra está formada por personas menores de 18 años. Imagínense, ¿no? La pregunta es si confían o no, o es confiable el Internet como fuente de información, y la mayoría dice que es difícil, ¿no? Es difícil poder confiar en el Internet. O si es necesario filtrar la información, ¿no? Para diferenciar hechos de opiniones y de información. Afortunadamente las personas, un porcentaje interesante manifiesta que sí. Entonces tenemos por un lado un mundo convulso, ciertamente, eso nadie lo puede negar, ¿no? Pero también tenemos un mundo en donde es cada vez más sencillo acceder a fuentes de supuesta información, ¿no? Sobre determinados problemas. Y eso ocasiona, por un lado, un adormecimiento en la población, una falta de sensibilidad por el constante sometimiento a este tipo de contextos o de información, y por otro lado, la manipulación a la que sujetan a la población, ¿no? Y un tema vinculado evidentemente a esto es que las personas, es preocupante, ¿no? Cada vez menos personas em, tienen el hábito de la lectura, ¿no? Hay algunos estudios que están hablando de una reducción del coeficiente intelectual en la población mundial, y eso es alarmante, ¿no? Porque cuando más se necesita una capacidad crítica sobre los hechos, sobre la realidad, resulta pues que el entorno y las condiciones de trabajo, de estudio, o en las que vivimos y operamos día a día,
más bien nos podría estar induciendo a una reducción de nuestra capacidad crítica, especialmente en los chicos, en los más jóvenes, ¿no? Entonces, esto lleva a cuestionarnos, ¿no? Cómo nos estamos vinculando con la tecnología, con las redes, con todo lo que está a nuestro alcance. Si esto nos está ayudando a brillar o en realidad nos está llevando a un camino oscuro, ¿no? Es un cuestionamiento necesario porque este es el mundo con el que lidiamos. Este es el mundo en el que lidiarán nuestros hijos, nuestros nietos. Por lo tanto, si hablamos de liderazgo y confianza, indudablemente tenemos que ubicarnos en el contexto que nos ha tocado vivir y que les toca a las nuevas generaciones. Esto no significa de ninguna manera que adoptemos una actitud contraria al cambio, porque el cambio es una constante. El cambio es señal de conflicto y el conflicto es algo positivo, a pesar de que tenga mala prensa, ¿no? Pero es fundamental que este cambio sea cribado, ¿no? Que este cambio sea analizado. No se trata del cambio por el cambio, se trata del cambio que permita una sostenibilidad en el mundo, una mirada de crecimiento en nuestras sociedades, en nuestros entornos, en nuestras empresas. Porque el cambio ciertamente es inevitable. Ya lo decía Heráclito, ¿no? El famoso Panta-Rey, mal traducido por Platón, en cierta forma, ciertamente un poco despectivo Platón al referirse a Heráclito, eh, lo redujo a nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? En realidad, Heráclito, el oscuro, tuvo una expresión un poco más completa y precisa, pero que no es el foco de nuestra discusión o nuestra presentación de hoy. El cambio, sin lugar a dudas, es necesario para nuestra supervivencia. Hay un vínculo con distintos sistemas en los cuales estamos operando, bien sean personales, familiares, empresariales, mundiales o de emprendimiento, pero estamos sujetos al cambio, es inevitable. De la zona de confort o salimos voluntariamente o finalmente alguien nos terminará sacando. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Yo vuelvo a insistir acá, la respuesta personalmente creo que es una sola, liderazgo, ¿ya? Liderazgo porque el liderazgo es precisamente cambio o transformación de la realidad, ¿ya? Sin embargo, no es un tema sencillo, ¿no? Algunos estudios ya nos muestran que a los seguidores le va mejor, ¿no? A los seguidores le va mejor que a quienes lideran. Por ejemplo, en términos empresariales, se sabe por estudios que las invenciones o las propuestas al mercado han sido mucho mejor aprovechadas o bien aprovechadas por los seguidores, no tanto por los propulsores del cambio, los que asumieron el liderazgo tecnológico en este caso. Entonces, claro, ante esta situación uno dice, pero a ver, el liderazgo, ¿no? Pero fíjate, mejor seguidor. Pero ya llevándolo a un plano más social, mejor seguidor, ¿no? Es como que las personas renunciáramos y, caramba, adoptásemos una posición de indefensión aprendida que es tremendamente dañina, ¿no? La realidad es que esto es así y que es complejo, ¿no? Y da miedo, por supuesto. Por eso la primera lámina tenía este dibujo de la confianza y el miedo. Da miedo. Vivir en un entorno en donde la mortalidad empresarial es enorme, un entorno donde a uno le pueden decir, oye, la edad media ya no es 70, sino 15, ciertamente provoca una sensación de mucha incertidumbre, zozobra, y ese es el mundo en el que vivimos. Pero es precisamente ahí cuando más se necesita de liderazgo. Etimológicamente, el estudio de la verdad a través del origen de las palabras, liderazgo significa, o líder significa aquella persona que se atreve a cruzar en un umbral, ¿no? Un umbral, un pórtico. Yo le hice la pregunta a ChatGPT, ¿no? Con el prompt famoso, ¿no? Oye, escríbeme, ¿cómo describirías un líder? No, no a ChatGPT, perdón, a otro procesador de inteligencia artificial de imágenes. Procésame este prompt, ¿no? Liderazgo, cruzar el umbral, y esta herramienta botó esta imagen. Claro, imagínense, ¿no? La inteligencia artificial bota esta imagen sobre lo que significa líder, aquel que se atreve a cruzar un umbral,
Entonces, ciertamente, hasta esta herramienta de inteligencia artificial nos remite al tema del miedo. Entonces, el liderazgo es muy importante cuando hay situaciones de zozobra. Yo tuve oportunidad de escuchar a Joel Barker, un futurólogo norteamericano, ya hace mucho tiempo. Yo era estudiante todavía, estaba en el CADE de estudiantes, y dijo esta frase que luego la encontré en uno de sus libros, Paradigmas. Si el líder es una persona a la que usted sigue hasta donde no iría por sí mismo. Y no voy por mí mismo porque no me siento seguro, no voy por mí mismo porque me da mucho miedo, no voy por mí mismo porque no sé cuáles son mis potencias, no voy por mí mismo porque, etcétera. Pero si yo no me muevo en un mundo como este, si yo no tomo al toro por las astas en el entorno en el que esté, no tengo que ser un CEO, no tengo que ser un gobernante, sino en mi entorno, ¿no? Si yo no soy capaz de tomar al toro por las astas, ¿no? Eh, me voy a estancar, no voy a ser fuente de transformación positiva. Necesito despegar en mi propio liderazgo. Y liderazgo no es gestión, liderazgo es transformación. Liderazgo no es gestión, se gestiona el status quo, pero cuando hay cambio, cuando vemos tendencias que ya son muy cercanas, es necesario orientarnos hacia la transformación. Y lidiar con la transformación no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Se necesitan dos elementos importantes, ¿ya? Por una parte, el saber hacer las cosas, ¿no? Saber hacer las cosas, ser profesional, cosa que en mi caso yo soy docente, trabajo en coaching y trabajo con compañías en programas de formación, etcétera. Estoy muy vinculado al tema de la educación y el saber hacer, ¿no? Tremendamente importante, vital, ¿no? El mejor orador es el triunfo, decía Napoleón, sin ser Napoleón ejemplo de liderazgo, por supuesto. Y por otro lado, se necesita integridad para poder influir en los demás a partir de la confianza que yo genero en lo más íntimo, ¿no? Esto me permite movilizar. Quizás lo primero sea más fácil que lo segundo, o lo que esté arriba no sea tanto un problema, ¿no? Por lo menos en nuestro entorno. Porque los mayores retos a nivel político, al menos que tenemos al frente, son del segundo tipo, ¿no? Crear confianza a ese nivel es tremendamente importante. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo de ninguna manera. Ustedes recordarán a Dante Alighieri, eh, ¿no? Este poeta del siglo XIII, que escribió la Divina Comedia, un texto clásico, ¿no? Siglo XIII, siglo XIV, ¿no? Siglo XIV, y describe las primeras partes de su obra con este texto, ¿no? Dice, hallábame en la mitad de la carrera de nuestra vida, cada quien donde se encuentre, cuando me vi en medio de una selva oscura, fuera de todo camino recto, me había apartado, ¿no? Mas para hablar del consuelo que allí encontré, diré las demás cosas que me acaecieron. Es decir, una situación de crisis, una situación adversa. La selva puede simbolizar muchas cosas difíciles. La Italia, la Florencia de ese momento era muy, muy corrupta, tenía una serie de problemas y abusos. Fuera de todo camino recto, alejado de las virtudes, ¿sí? Eh, y aparece en esta escena simbólicamente una pantera, adelante, ¿no? Esta pantera simboliza pues la incontinencia, un pecado para Dante, ¿no? El león aparece una fiera salvaje que hizo temblar hasta el viento, hasta el aire, dice Dante Alighieri en su obra. El león, símbolo de la violencia. Y finalmente aparece una loba que famélica, aún famélica y muerta de hambre, lucía fiera y terrible, ¿no? Y esta loba simbolizaba la codicia, ¿no? Y en ese momento, pues, Dante pide una ayuda y acude en su ayuda el gran Virgilio, ¿no? El poeta romano. Y el poeta romano le dice a Dante, a ti te conviene emprender otro rumbo. Ojo, si quieres salir de este lugar salvaje, atento pues yo a tu bien, discurre y juzgo que debes seguirme. Yo seré tu guía y te sacaré de aquí. Emprender otro rumbo. Las empresas, las organizaciones necesitan emprender otros rumbos, ¿sí? Pero yo te ayudaré a tomar este otro rumbo, ¿ah? Porque yo quiero tu bien. Yo estaré atento a tu bien. El líder, señores,
está atento a la gente. No solamente es el logro del resultado por resultado, sino que el principal objetivo es la gente, ¿no? El principal. Yo seré tu guía, liderazgo, y te sacaré de aquí. Te enseñaré a salir de acá. Virgilio lleva a Dante hasta cierto lugar y luego lo deja en manos de Beatrice. Entonces, Virgilio y Dante, ya en estos años, es una historia que la podemos vincular al liderazgo, sin duda, ¿no? Ahora, ¿qué transformar? Pues hay muchísimos problemas. Yo he hecho un listado al inicio de esta breve presentación de los problemas que el mundo tiene, ¿no? Hay muchos problemas. ¿Quién los duda? Ahora, ¿qué me impulsa a mí a salir de mi estancamiento? ¿Qué me impulsa a mí a salir de mi pasividad? ¿Qué me impulsa? ¿No? ¿Qué me impulsa? Pues yo tengo que descubrir en mí una motivación muy fuerte, que es la trascendencia, el servicio. Ahora la gran pregunta, ¿basta? No, tengo que saber hacerlo. Tengo que tener diagnósticos, tengo que tener visiones estratégicas, tengo que formarme. Yo debo encontrar la manera de generar valor. ¿Para quién? Para ellos, para la gente, para mi familia, para mis estudiantes, para mis colegas, para quien fuera, ¿no? Son los valores y la ética. Y por otro lado, el saber técnico. Es vital, porque la crisis y los problemas así lo ameritan, ¿no? Es entonces, en buena cuenta, desarrollar nuestros distintos aspectos eh, existentes en una sola realidad, la realidad humana. El primero llevará la confianza afectiva, que es vital, y el segundo la confianza cognitiva. Las dos confianzas o los dos tipos de confianza son los que permiten y hacen posible el liderazgo. Por lo tanto, trabajemos en estos dos, a donde vayamos, apoyemos a la gente que está con nosotros, ayudemos a desarrollar su confianza, la cognitiva y la afectiva, demos ejemplo, seamos ejemplo en nuestro entorno, con lo que hagamos. No necesitamos ser CEOs, necesitamos estar en un cargo de gobierno, ¿no? Lo que sí debemos tener en cuenta es que cuando existe confianza cognitiva, pero no afectiva, se pone en riesgo la lealtad. Y cuando existe la confianza afectiva, pero no existe la confianza cognitiva, se ponen en riesgo los resultados. La confianza completa, ¿no?, en mayúscula, implica los dos tipos de confianza, ¿sí? Por lo tanto, mi invitación esta tarde es a pensar en estos elementos, ¿no? Desmitificar el tema del liderazgo, reduciéndolo solamente a personas pues muy conocidas o famosas o de gran poder, y más bien eh, intentando trabajarlas en nosotros mismos, ¿no? Si queremos nosotros transformar la realidad, cosa que ya con querer es bastante, y en realidad esta invitación pues tiene en parte esto, sentirnos capaces de ser protagonistas en este mundo, eh, pero tener presente que no lo podremos hacer sin confianza. Este liderazgo que yo presento esta tarde es un llamado para todos. Empecemos cambiando nuestros 2 metros cuadrados que tenemos al frente, porque sin duda seremos ejemplos para alguien, ¿ya? Descubramos en nosotros nuestro potencial para servir, que es una dimensión muy importante humana. Podemos crecer en el servir, no solamente podemos crecer en los conocimientos y crecer en la billetera, también podemos crecer en el servicio. Trabajemos en nuestra actitud y descubramos nuestra forma de ser inteligentes, ¿no? Descubramos la forma que tenemos de ser inteligentes. Eh, Atrevámonos a hacer ese descubrimiento y tengamos valentía para ejercerlo. Así que yo no me extiendo más, la invitación está hecha y nada, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jorge. A ver, ronda de preguntas. Colegas, pueden digitar su pregunta, experiencia, comentario en el chat o también en el YouTube, ¿no? Los que nos están viendo en el YouTube, ¿Mm? Bien, como dice, en todo caso sería un liderazgo horizontal, un liderazgo empático, dejar de lado el individualismo y el protagonismo, ¿no? Yo creo que así, y el don del servicio, ¿no? Cuando uno es líder, servir, ¿no? Para que puedas a la par apoyar y transformar al personal que tienes a cargo. Es correcto, Esther, ¿no?
en esta época mucha gente está pensando más bien en ser famosa que en ser útil, ¿no? Entonces, y con los medios, las redes sociales más, ¿no? Entonces, creo que no podemos decrecer en servicio, y el servicio no se trata solamente pues de tener un rol comunitario, ¿no? Hay que empezar a servir, aprender a servir en nuestro entorno, que luego veremos que se podrá extender. Y mientras más capacidades tengamos, descubramos la forma en que somos inteligentes, nos vamos a dar cuenta que pues, nuestro servicio puede crecer. Entonces, atrevámonos a todos a descubrir nuestra forma de ser líderes, pero cualquiera que sea esta, siempre incorporará el tema de los valores. A ver, otra pregunta, chicas. Yolanda dice excelente ponencia. A ver, Selmira, Isela, Ana, Sandra. Tenemos acá varios participantes, bastantes participantes, pero quizás contar alguna experiencia que podría Jorge, ayudarles a resolver, ¿no? A ver, Carla Inés, Paula Montayo, acá también hay de otro, está de México, también ahí por ahí estoy viendo, ¿no? Anímense. Bueno, a ver, Graciela. Buenas noches, Carolina. Sí, Susan, muy bien. Quería comentar, muy buena la exposición del ponente, excelente. Quería decirle que nos invita, ¿no?, a reflexionar sobre también nuestro rol protagónico en la participación de las diferentes actividades que hacemos, ¿no? Cada uno tiene por ahí la necesidad de hablar, de expresarse, de mostrar cambios también, ¿no? Y también hagamos esta autocrítica de qué tanto estamos haciendo nosotros para poder avanzar, ¿no? Desarrollamos un poco más ese liderazgo que tenemos oculto y que tal vez nos conformamos con que así son las cosas y es difícil que cambie, ¿no? Y asumir ese rol, tal vez no de que mencionó ese de buscar protagonismo, no, sino de buscar un cambio que nos sume a todos, ¿no? Y dejar atrás y de lado esa constante queja, ¿no?, que tal vez es lo que nos impulsa, algunas formas, algunos medios de comunicación que nos manifiestan muchas cosas negativas y que hace que eso se meta mucho en nuestra cabeza. Pero nosotros reflexionamos, nosotros no somos así, ¿no? Y por ello, muy buena la ponencia que nos han dado. Me ha hecho reflexionar también sobre mi rol como trabajadora social, y eso tal vez tenemos que compartirlo también con las demás personas, ¿no? Ay, gracias, Susan. A ver, otra persona. Muchas gracias, Susan. Complementando lo que dice Susan, ¿no? El líder no lucha por ser el primero, sino que es el primero en luchar, ¿no? Entonces, es importante ese cambio de foco. El protagonismo va a surgir de manera natural, ¿no? Por el servicio y por su capacidad de transformación que genera en otros, ¿no? El líder se hace prescindible, ¿no? Esa es la idea del liderazgo, que muchas veces se confunde el liderazgo con manipulación, con demagogia o con otro tipo de disfraces, ¿no? Sí, a ver, Johannes, no sé si querrá mencionar algo. Michelle, no sé. Y respecto a la inteligencia artificial, si bien es cierto, nos trae muchos beneficios, ¿no? Como Roberto nos decía, en otros países está totalmente avanzado con el Big Data incluso, ¿no? Nosotros todavía estamos caminando en eso, pero pienso que es muy importante que como trabajadores sociales también desarrollemos capacidades, estas habilidades tecnológicas, ¿no?, para el futuro, ¿no? Porque sí o sí esta pandemia hemos tenido que lidiar con la tecnología y quién sabe, pues en el futuro puede haber algún otro tipo de este tipo de situaciones, ¿no? A ver, acá dice Yolanda, se podría afirmar que el asistencialismo muchas veces nos induce al activismo, nos desgastamos y no conseguimos resultados. No entiendo bien la pregunta. Te podría afirmar que el asistencialismo muchas veces nos induce al activismo.
Yolanda, ¿podrías Sí. No. mostrar tu cámara? A ver, por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Un momentito. Lo que quería decir es, cuando nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a desarrollar más el asistencialismo, podríamos decir que esto nos induce muchas veces al activismo permanente y eso nos desgasta y no estamos consiguiendo los resultados esperados de la población objetivo con la cual estamos trabajando. Se refiere a ser subsidiario. Ajá. Ya. Bueno, el principio de subsidiariedad está bien aplicado cuando uno hace lo que el otro no puede, ¿no? Pero si uno empieza a hacer lo que el otro puede y debe, entonces lo que está haciendo es impulsándolo a desarrollar una posición alejada de lo correcto, ¿no? Alejado de la virtud, alejado de lo que debe ser. Entonces, sin duda sería algo perjudicial, ¿no? Sería perjudicial. Entonces, bajo esa perspectiva yo estoy de acuerdo, ¿no? No debería ser una medida de medio y largo plazo. Y esto está totalmente vinculado al liderazgo, porque el líder lo que busca es desarrollar el sentido del deber en las personas, ayudándoles a comprender las consecuencias de sus actos. Y cuando tú comprendes la total consecuencia de tus actos, te haces responsable. Bergson, el filósofo francés, decía que cuando uno ve la verdad, se arriesga a cambiar. Entonces, el trabajo del líder es ayudar a mostrar la verdad a las personas y que tomen decisiones libres, sin manipular. Muchas veces se dice, mira cómo lidera, pero en realidad lo que está haciendo es jugando con sus palabras y manipulando a la persona. Esto pasa mucho en política, ¿no? Y lo que está haciendo, pues, es eh, evitando el crecimiento de las personas, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Uno debe ayudar, debe asistir en la medida que la otra persona, el otro no pueda. Pero no con ánimo de que se ancle ahí, sino que en algún momento pueda volar con sus propias alas, ¿no? Buenas tardes, sí. Yo quería de repente hacer una pregunta o un comentario. Nosotros como trabajadores sociales debemos de conocer cuál es el objetivo, ¿no?, que perseguimos con la población, con quien estamos trabajando, para que ellos tengan confianza en lo que nosotros estamos haciendo y empoderar al usuario o a la persona que estamos acompañando para que ellos puedan también realizar sus actividades o sus acciones, consigan sus objetivos, transformen de alguna manera su realidad, ¿no? Y puedan también ellos ser promotores del cambio en su hogar o en su familia. Excelente, me parece fabuloso ese objetivo, porque es un objetivo de cierta forma educativo, ¿no? Educativo, enseñar a la gente a cómo empoderarse, ¿no es cierto? La palabra que has usado. Y empoderarse, pues, es tener el poder. Y hay varias formas de tener el poder, ¿no? Pero la más importante es a través del conocimiento, ¿no? El conocimiento hace a la persona más libre para elegir, más libre para decidir, más libre para tener, ¿no? Entonces me parece muy positivo que esa sea la óptica que se le da al rol de la asistencia social, ¿no? Que se ayude a la gente a empoderarse. Parece buenísimo, ¿no? Hay una pregunta allí, si utilizar el trabajo social a cambio de votos en política es ético. Bueno, eh, es bastante amplio el tema. Lo más importante para ver el aspecto ético es descubrir la intención, ¿no? O sea, una persona, si quiere saber si su acto es ético o no, tiene que preguntarse cuál es la intención que tengo al hacer esto. Y si los motivos son motivos trascendentes, es decir, pensados en los otros, está la ética, ¿no? Si no es así, entonces esa ayuda será una apariencia. Ahora, el ser humano tiene la oportunidad de rectificar.
porque uno puede empezar con una motivación puramente extrínseca, como es la de conseguir votos, ¿no? Pero se da cuenta que está generando un bien. Y ahí aparece un aprendizaje que se llama aprendizaje estructural. Entonces las personas aprenden a cambiar y a darse cuenta de que su acción no solamente trajo votos, sino que su acción también en realidad está permitiendo a cierta persona a que mejore su vida o a que ocurra tal cosa, ¿no? Y pronto, si la persona tiene esta apertura moral, hará el trueque, ¿no? Le daría más importancia al efecto que tienen otros sin descuidar su propio beneficio, ¿no? Pero claro, un político que solamente ve a las personas como votos tiene un concepto extremadamente reduccionista de lo que es una persona. Es lo mismo que un mal militar. Un mal militar ve a la persona, la ve como carne de cañón, ¿no? Un mal marquetero ve a la persona como un consumidor, ¿no? Entonces, no, hay que ver a la persona en su integridad, ¿no? En su integridad. Que, la política es eso, ¿no? La polis, el pueblo, en los griegos, el origen, las ciudades, el ordenamiento y la dirección de las ciudades. Trabajo muy importante, ¿no? Pero muchas veces el poder está puesto en manos de personas que no lo merecen y ese es el problema. Por eso los latinos, o los romanos tenían una frase, ¿no? Que decía, nolentibus dantur, decía, hay que darle el poder a aquel que no lo quiera, porque no lo quiere, ¿no? Entonces esta persona tiene otro tipo de motivación. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos, colegas? Le había comentado acerca de estas habilidades, competencias digitales que vamos a necesitar en el futuro, ¿no? Bueno, los de ciencias naturales a veces están más actualizados, pareciera, ¿no? Que los de ciencias sociales, ¿no? Trabajo social incluido en las ciencias sociales. ¿Qué necesitaríamos, ¿no? Como para estar así a un buen nivel, para poder, un desafío, ¿no? Para el futuro, unos retos para los de ciencias sociales. Bueno, en general yo creo que respecto del avance de la tecnología, debemos tener mente abierta y sacar un buen provecho de la misma, ¿no? No podemos evitar este avance, eso es necesario para justamente superar los problemas que hay en el mundo. Eh, Seguramente, y como creo que ha pasado, ¿no? Cuando se inventaron las calculadoras, los matemáticos dijeron ya nos quedamos sin trabajo, ¿no? O, o como hace poco escuchaba un expositor, ¿no? ¿Cuál es el país que tiene más robots en el mundo per cápita? Es Corea del Sur. ¿Y en Corea del Sur hay desempleo? No, en Corea del Sur todos trabajan. Es el país, uno de los países más ricos y todos tienen empleo. El segundo país es Alemania. ¿Alemania tiene desempleados? No, tampoco. Pero entonces, ¿no es que la tecnología hace daño? No, no, el problema no es la tecnología, es todos crecer así como crece la tecnología, todos crecer en nuestras verdaderas habilidades. La tecnología lo que hace es potenciar los cambios y eso sí es preocupante de países como nosotros, que estamos muy rezagados en la tecnología, frente a otras realidades, ¿no? Entonces, caramba, ahí sí tenemos que dejar de perder el tiempo, ¿no? Creo a nivel político y tomar el toro por las astas, con la expresión que yo usé hace un momento, ¿no? Y provocar estas transformaciones. Hay que trabajar en nuestros jóvenes para que ellos den continuidad al tema de valores, ¿no? Y eso es. ¿Sí? Muy cierto, muy cierto. Acá la profesora Marta nos dice, la principal herramienta del trabajo social es su palabra, su emoción, sus valores. Esas son cualidades de un líder. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un gusto, un honor, como siempre. Una Para tarea mí.
excelente, ¿no? Realmente estamos muy contentos, los colegas están felices, ¿no? Hay bastante motivación en este tema y gracias, ¿no? Pues el 25 es nuestro Día de Trabajo Social y por eso hemos hecho también todo este evento, ¿no? Con todos los invitados del día de hoy. Y tú eres parte de este grupo que hemos invitado porque conocemos, ¿no? Conocemos de la calidad de eficiencia que tienes en toda esta materia que a ti te gusta también, pues, ¿no? ¿Nos podrías comentar, ¿no? También un poquito acerca de lo que haces, de Engage People, Sí, bueno, se los comento muy rápido porque el tiempo un me poquito de está minutos, llamando, ¿sí? no hay problema. Eh, bueno, yo me dedico yo soy economista de carrera, tengo una maestría en administración de negocios y me dedico ya hace varios años a la educación, a la formación, al mundo académico. Y por otro lado, trabajo con directivos en procesos de coaching ejecutivo, ¿no? Con la compañía que dirijo. Y por supuesto, también atiendo necesidades de capacitación a empresas en estas materias, ¿no? El liderazgo, habilidades directivas, habilidades ejecutivas, ¿no? Soft skill y todos estos elementos que son tan relevantes para hacer bien nuestro trabajo, ¿no? A eso me dedico. Ok, muchísimas gracias y ahora sí. Ustedes, a ustedes, Carolina, las gracias. ah, Y bueno, y los dejo esperando pues que les vaya muy bien con las próximas charlas y eventos.